Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos nosotros entonces, queridos niños, aquí reflexionando como siempre con Jesucito, que nos trae en el día a día con la catequesis una enseñanza nueva. Ya estamos viendo sobre los mandamientos de la ley de Dios. 10 mandamientos de los mandamientos de la ley de Dios. Estos 10 mandamientos que poco a poco tenemos que aprender y tenemos que conocer en qué consisten, queridos niños. Vamos a ver entonces hoy cuál es el tema, querida Vanessa, que nos presenta Jesucito. El tema del día de hoy es el 8º mandamiento. No dirás falso testimonio ni mentirás. Este es el tema del día de hoy, entonces no podemos levantar, dice, falsos testimonios, queridos niños, ni decir mentiras, no levantar falso testimonio contra los demás, ni decir mentiras. Esto es todo un modo de vivir, nosotros sabemos, queridos niños. Tenemos que acostumbrarnos a decir la verdad, no podemos andar mintiendo, no podemos andar engañando, queridos niños, porque cuando comenzamos a engañar y decir mentiras, también después nuestra vida se vuelve una mentira, se vuelve un engaño para los demás, queridos niños. Nosotros tenemos que procurar vivir siempre en la verdad, así como Jesús nos pide, ser verdaderos, nada de ser falsos, queridos niños. Lastimosamente hay muchas personas que quieren vivir en la falsedad, quieren vivir en el engaño, no quieren hacer bien las cosas, queridos niños. Y cuando no vivimos en la verdad, cuando vivimos en el engaño, después comienzan los problemitas. Bien, queridos niños, y todo esto nosotros lo vamos aprendiendo con Jesucito, nuestra catequesis de todos los días, del día de hoy, de esta catequesis tan importante. Pero aquí está, queridos niños, lo importante, que en este tema, como siempre, Jesús nos enseña todo a través de la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia, queridos niños, y nosotros ahora le escuchamos a Jesucito que nos vuelve a repetir y nos vuelve a enseñar y nos vuelve a decir. Por eso estemos atentos, escuchemos lo que nos dice hoy la palabra de Dios, queridos niños. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta de cualquier palabra difamatoria. Tus propias palabras te justificarán, y son tus palabras también las que te harán condenar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y te agradecemos. Y hoy queremos aprender que no podemos vivir en la falsedad, no podemos levantar falso testimonio contra los demás. No podemos hablar mal de los demás, queridos niños, queridos amiguitos. Tenemos que hablar siempre bien de los demás. Tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás. No podemos entonces, queridos niños, levantar falso testimonio ni mentir. No digas mentiras. Y esto nos tiene que ayudar porque es un modo de vivir. El que comienza a vivir en la mentira, queridos niños, después se vuelve una persona mentirosa. Después se vuelve una persona que vive y que hace mentiras. Y entonces le quiere engañar a todo el mundo, pero después uno se da cuenta enseguida que está siendo una persona falsa, que está siendo una persona que no vive la verdad. Uno se da cuenta que es una persona que nos está engañando y le engaña a todo el mundo, pero después uno dice, oh, esta persona solamente dice la mentira. Ustedes, queridos niños, seguramente se acuerdan de ese cuentito del falso pastor, el pastor mentiroso, ¿se acuerdan? Que siempre decía, lobo, 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 que viene a mis ovejas. Todos se iban, queridos niños, para ayudarle, y después él, ja, 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 se reía porque les mentía.
Y de nuevo, otra vez, el lobo, ayuda, ayuda, auxilio. Todos se iban para ayudarle, queridos niños. Pero después él se reía de nuevo en la cara porque le estaba mintiendo. Hasta que una vez apareció el lobo de verdad. Y él comenzó a gritar, el lobo, 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 ayuda. Y ya nadie le hizo caso, queridos niños. Bueno, que no suceda eso con nosotros. No podemos levantar falso testimonio contra los demás, ni decir mentiras, porque después a la larga ya nadie nos hará caso, queridos niños. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida. Tengan su Biblia y tengan algo para escribir, porque seguimos con nuestra catequesis del día de hoy, aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Jacobo! ¡Jacobo! ¿Qué sucede? ¿Por qué gritas así? ¡Es Francisco! ¿Quién? Francisco de Asís. Ve y dile que venga. Lo hemos intentado todo, pero lamentablemente no nace. Hace 2 días que está así. Morirá. Si no nace pronto, morirá. ¿Se puede? Claro. Lo sé todo, hermanas. No tengan miedo, quédense serenas. Ahora oremos a María, la Madre de Jesús. Madre, te rogamos para que tú puedas ayudar a esta mujer a traer al mundo el fruto de su vientre como tú trajiste al mundo el fruto del tuyo, Jesús. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre. 27 años de ordenación sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En el día de hoy, en
en el libro de Daniel, aparecen unos dedos escribiendo unas palabras en una pared frente a un rey. Este rey se puso pálido, se puso triste, tuvo miedo, así se quedó todo languidito. Entonces le dijo, llámenle a Daniel porque me han dicho, Daniel, le dice que vos tenés capacidad de interpretar los sueños, te voy a regalar un auto, un iPhone nuevo y un nuevo PlayStation. Le dice, no, quédate con tus regalos. Le dice, yo no necesito eso. Mira, lo que te digo que dice ahí es lo siguiente, le dice al rey. Ya que me pediste que interprete los sueños, prepárate para escuchar lo que te voy a decir. Contado, dice, porque Dios tiene contados los días de tu reinado. Pesado, porque te ha pesado en la balanza y te falta peso. Y dividido, tu reino se ha dividido y se lo entrega a los medos y a los persas. Esta canción dedicada al universo entero. Sol y luna, astros del cielo, lluvia y rocío, vientos todos, fuego y calor, fríos y heladas, bendecid al Señor. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis, aprendiendo con Jesús. Y no se olviden, querida Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el 8º mandamiento. No dirás falso testimonio ni mentiras. Y este es el tema del día de hoy, queridos niños. No podemos decir falso testimonio ni mentir, no decir mentiras. Vamos a escuchar qué nos quiere decir Jesucito siempre en esta catequesis, cómo Él nos va ayudando y cómo nos dice que tenemos que vivir, queridos niños. Entonces estén muy atentos a todo lo que Jesús nos va enseñando. Y ahora vamos a estar atentos porque Jesús hoy nos regala lo mejor. Vamos a escuchar a Vanessa, porque a través de Vanessa, de esta lectura, vamos a escuchando lo que Jesús nos quiere enseñar. El 8º mandamiento nos dice, no dirás falso testimonio ni mentirás. La verdad es un modo de vivir, de existir, y se ve en cada acto particular, y esa debe ser la vida del cristiano. El pontífice ha subrayado que este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás y que donde hay mentira no hay amor, no puede haber amor. Donde hay mentiras, queridos niños, nos dice el Papa, no hay amor, queridos niños, porque estamos falseando la verdad, no estamos diciendo lo que es correcto, queridos niños. Y entonces quiere decir que no hay amor. Quiere decir que nosotros no estamos transmitiendo la verdad, el amor, lo que nos compromete, queridos niños. Por eso que es muy importante, en primer lugar, amar a las personas. En primer lugar, respetarnos y querernos. En primer lugar, entonces, queridos niños, buscar el bien de los demás. Por eso Jesús nos dice que no podemos levantar falso testimonio. Cuando yo levanto falso testimonio contra alguien, quiere decir que a esa persona no le estoy amando, le estoy queriendo perjudicar, queridos niños. Y eso está mal, eso es pecado, nos dice Jesucito hoy. Levantar el falso testimonio contra alguien es un pecado mortal. Y mentir, queridos niños, entonces como a Pinocho nos va a crecer la nariz, decíamos. Queridos niños, nosotros no podemos mentir, nosotros no podemos decir engaños a nadie. Jesucito nos dice que si nosotros comenzamos a levantar falso testimonio, comenzamos a mentir, es porque no le queremos a nuestros seres queridos, no les queremos a las personas a quienes tendríamos que amar. Vamos a seguir escuchando qué nos quiere enseñar Jesucito hoy en esta catequesis. En el 7º mandamiento se prohíbe la mentira y se manda a respetar la buena fama del prójimo. Debemos amar la verdad, porque Cristo es la verdad y Él nos enseñó que la verdad nos hace libres y nos santifica. Recuerda que a ti no te agrada ni quieres que te engañen ni que hablen mal de ti.
pues tú tienes que amar al prójimo como a ti mismo, y por tanto no mientas ni hables mal de nadie, ni le quites la buena fama, porque esto lo prohíbe Dios en este mandamiento. Tenemos que respetar, queridos niños, la fama, el buen nombre de todos. No podemos nosotros difamar, sacarle la fama, hacerle entonces y ponerle negativo a las personas. No, queridos niños, eso es ir contra la dignidad de las personas. Y hay muchas personas que quieren difamar, quieren ponernos en contra, queridos niños, quieren falsear la verdad, queridos niños, no quieren mostrar la verdad. Y eso es, como decía el Papa, porque no le amamos a esa persona, porque no queremos saber nada de esa persona. Y eso es lo triste, porque con esto estamos diciendo que en lugar de ayudarnos a crecer, a decir la verdad, a decir lo que nosotros encontramos ahí, lo único que estamos haciendo es haciendo el mal. Estamos yendo en contra, queridos niños, entonces, de esas personas que tienen que ayudar a crecer, ¿entienden? Nosotros tenemos que decir siempre la verdad, no decir la mentira y menos difamar a los demás. Vamos a seguir escuchando lo que nos quiere enseñar hoy Jesucito. El octavo mandamiento de la ley de Dios nos manda decir la verdad y respetar la fama del prójimo, y nos prohíbe atestiguar lo falso en juicio, calumniar al prójimo, decir cualquier clase de mentira, murmurar, juzgar mal del prójimo, descubrir sin motivo sus defectos y toda ofensa contra el honor y la buena fama de los demás. Todo lo que es murmurar, todo lo que es juzgar al prójimo, todo lo que es ir contra el hermanito, contra el compañerito, contra los demás, queridos niños, está mal. Por eso es que está este mandamiento, el octavo mandamiento de la ley de Dios. No levantarás falso testimonio, no vas a murmurar, no vas a decir cosas negativas, no te vas a poner en contra de tus compañeritos, o por lo menos no lo vas a decir mal, ni vas a inventar cosas porque no le querés a tu hermanito, o no le querés a tu amiguito, o no le querés a tu mamá, o no le querés a tu papá, o no le querés a tus vecinitos. ¿Entienden, queridos niños? Nadie de nosotros puede levantar un falso testimonio, inventar cosas, decir cosas para ir en contra de los demás. Hoy el Señor nos invita, queridos niños, a hacer bien todo. Y esto es lo que estamos reflexionando y esto es lo que Jesús nos quiere enseñar en nuestra catequesis del día de hoy. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre el Señor que viene a nuestro encuentro. Y hoy estamos leyendo de las profecías de Daniel. Estamos en el capítulo 5 del 1 al 6, luego del 14 y luego del 16 al 17 y 23, 28. Aparecieron dedos en la pared, nos dice la palabra del Señor, idea central. En aquellos días el rey Baltasar ofreció un banquete a 1000 nobles del reino y se puso a beber delante de todos. Después de probar el vino, mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había robado en el templo de Jerusalén. De repente aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre la pared blanca del palacio. Cuando trajeron a Daniel ante el rey, este le preguntó: ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey mi padre? Me han dicho que posees espíritu de profecía, inteligencia y prudencia y un saber extraordinario. Me han dicho que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Dijo Daniel: has alabado a dioses de oro y plata, de bronce, hierro, de piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Mientras que el Dios dueño de la vida y tus caminos ni lo has honrado. Por eso Dios ha enviado esa mano para escribir ese texto. Lo que está escrito es contado, pesado, dividido.
La interpretación es esta: contado. Dios ha contado los días de tu reinado y le has señalado el límite. Pesado, has sido pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino se ha dividido y se lo entregarán a medos y persas. Queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Toda la profecía, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios nos hace pensar. Estos tres elementos. Has ido, dice, detrás de otros dioses. Y entonces ahora es Dios mismo el que te está llamando. Con tres palabritas escritas en la pared. Pero esa pared, podemos decir, escritas en tu conciencia. Y Dios, ¿qué es lo que escribió aquí? Primero, contado. Todos, queridos hermanos, tenemos nuestros días contados. No hace falta simplemente decir que tu reino ha sido contado y Dios le ha señalado el límite, sino que ñandeco yaicuama oya lleva. Tenemos los días contados, las horas contadas, los minutos contados, los segundos contados. Es decir, tenemos nosotros ya escrito en nuestro corazón y nuestra vida ante Dios el límite de nuestra propia existencia. Aupea la ñandeña mañana, aupea con imabe, ñandea pues tu ube con vía o imbama, ñandende con yeyesha cuana. Muchas veces vivimos como si fuese que somos eternos, ¿verdad? Luego la otra palabrita dice que has sido pesado y has sido pesado en la balanza y te falta peso. Y también nosotros miremos un poco, ¿será que realizamos aquello que el Señor ha impregnado en nuestro corazón con los talentos y riquezas que nos ha dado el Señor para que podamos dar a los demás? Eso es entonces darse cuenta. Fuimos pesados y somos pesados. Importante es saber si tenemos peso o estamos sin dar todavía aquello que el Señor nos está pidiendo. Y por último, dividido. Tu reino se ha dividido y se ha entregado a otros. No seamos entregados al mal, no seamos entregados a otros, sino que nosotros podamos, como dice Pablo, llegar a tener ese triunfo, sobre todo entonces lo que el Señor nos regala, que es esa corona inmarcesible. Llegar al triunfo, llegar a la meta, que nosotros podamos no ser entregados ni divididos, sino que podamos entregar en todo caso al Señor lo que Él mismo nos ha dado desde la creación. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, nosotros tenemos un tema muy importante cada día que estamos reflexionando. ¿Cuál es el tema, queridos niños, del día de hoy? El tema del día de hoy es el octavo mandamiento. No dirás falso testimonio ni mentirás. Muy bien, queridos niños, el tema del día de hoy es: no levantarás falso testimonio ni mentirás. Todo lo que es entonces relación negativa, queridos niños, nos lleva por un mal camino. Vamos a estar atentos ahora, por favor, con su cuadernito, porque les voy a hacer las preguntitas. Anoten las preguntitas y ustedes, de cierta forma, si ya fueron escribiendo lo que Jesucito nos fue enseñando, ya tienen también la respuesta. Pero quiero saber si ustedes serán capaces, queridos niños. Mucha atención, porque ahora vienen las preguntitas. Primera preguntita. ¿Qué nos dice, queridos niños, y en qué consiste el octavo mandamiento de la ley de Dios? El octavo mandamiento nos dice: no dirás falso testimonio ni mentirás. Muy bien, queridos niños, nos prohíbe falsear la verdad de nuestras relaciones. No podemos falsear. Falsear quiere decir mentir. ¿Entienden, queridos niños? Por eso nos dice: no levantarás falso testimonio, no falsearás la verdad, no dirás mentiras. Entonces, queridos niños, no podemos decir, como cristianos tenemos que decir siempre la verdad. Y esto siempre se refiere a nuestras relaciones, queridos niños, la relación que existe entre nosotros.
Tiene que ser una relación de verdad, una relación límpida, una relación verdadera, una relación hermosa, queridos niños. No podemos entonces nosotros falsear la verdad. No podemos decir entonces, queridos niños, mentiras. Tenemos que decir siempre cosas buenas. Tenemos que decir siempre así como son las cosas. Vamos a seguir con la segunda preguntita y estén atentos sobre todo para tener la respuesta. ¿Qué nos prohíbe, queridos niños, el octavo mandamiento de la ley de Dios? El octavo mandamiento nos prohíbe la mentira y nos manda respetar la buena fama del prójimo. Muy bien, queridos niños, prohíbe decir mentiras, prohíbe falsear la verdad. Y esto sobre todo, queridos niños, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que respetarnos entre nosotros, tenemos que querernos entre nosotros. El que falsea la verdad, queridos niños, el problema normalmente es porque nosotros no le amamos a Dios. Eso decía el Papa Francisco. Nos enseñaba y nos decía, cuando no le amamos a Dios, tampoco le amamos al compañerito, tampoco le amamos a nuestros padres, tampoco le amamos a los demás. No podemos falsear. Cuando comenzamos a falsear, cuando decimos mentiras, queridos niños, quiere decir que estamos buscando nuestros propios intereses y no nos importan los demás. Estemos atentos entonces. Se prohíbe falsear la verdad. Se prohíbe entonces, queridos niños, ir en contra de las relaciones entre nosotros mismos, porque eso nos hace pelear y no nos hace vivir en concordia, en armonía, en respeto y en alegría. Vamos, queridos niños, ahora a la tercera preguntita. ¿Qué otras cosas, queridos niños, nos prohíbe atestiguar este octavo mandamiento de la ley de Dios? El octavo mandamiento también nos prohíbe atestiguar lo falso en juicio, calumniar al prójimo y decir cualquier clase de mentira. Muy bien, queridos niños, nos prohíbe atestiguar todo lo falso en el juicio. Nosotros no podemos entonces atestiguar una mentira. Yo me pongo como testigo, yo digo que es así. Sin embargo, estamos mintiendo. ¿Entienden, queridos niños? ¿Cuántas veces nosotros vamos y decimos que escuchamos todo, que sabemos todo, que miramos todo? Y al final, queridos niños, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, queridos niños, es volver de nuevo a lo negativo. Lo que estamos haciendo, queridos niños, es simplemente volver a la nada todo ese trabajo y todo ese empeño que habíamos hecho de positivo. Pero al falsear, al decir mentiras, queridos niños, estamos yendo contra el prójimo, estamos yendo contra el hermano, estamos yendo contra esa persona con quien estamos levantando el falso testimonio. Estamos levantando entonces lo negativo contra esas personas. Entonces, queridos niños, ahora nosotros vamos a agradecerle a Jesucito este momento de nuestra catequesis y vamos a comprometernos sobre todo a decir siempre la verdad y solamente la verdad y no levantar falso testimonio contra los demás, porque eso nos lleva, queridos niños, nos lleva siempre a lo negativo. Y así entonces vamos a agradecer a Jesús, vamos a pedir a Jesús que nos ayude, que nos bendiga, que nos fortalezca como siempre. Y vamos a recibir la bendición también de Jesucito en el día de hoy. Después de habernos enseñado este octavo mandamiento, vamos a comprometernos una vez más con nuestra oración. Vamos a pedirle a nuestra mamita que nos bendiga y que nos proteja siempre como auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda hoy especialmente
sobre cada uno de ustedes, queridos niños, y sobre sus familiares, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.